Hola cronistas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo más de nuestro canal de YouTube asturiano y familiar Crónicas de Asturias. Hoy os traemos un contenido especial, diferente al canal, y es que vais a poder ver casi la totalidad de la ceremonia de entrega de premios de nuestro primer certamen de microrelatos en asturiano que presentamos para este pasado año 2022 y que este 4 de enero se hizo entrega de los premios, lectura de los microrelatos ganadores, bueno, una auténtica ceremonia que no os podéis perder, así que mirar el vídeo hasta el final. El pasado 28 de aviento cerróse el plazo de inscripción en nuestro formulario de Google que creamos para la ocasión y el primer certamen de muchos que esperamos hacer pues este año que ya entró y tal. Y nada, gracias a los que participaron y los que no pudieron participar, esperamos veros en próximas ediciones. No me quiero extender mucho en esta presentación, ya que los verdaderos protagonistas son los premiados y los que se presentaron en general, que hoy están aquí. Y bueno, pues quiero que pase por el escenario el pan microrelato Mi abuela come flores, de Verónica Fernández Viejo. ¿Regaláis flores? A mí parecme un intento de atropiar la guapura nun xesto mortal. Va unes semanas fui a Bermiego a ver a mi abuela y topéla comiendo un plato lleno de rosas. En antes de entrugar un res dixo: les amapoles gusten ni más a Josefa, a mí ya sabes. Pero esta me sentíme como una vedette de teatro. Por eso escuello roses. Efectivamente, al sollado estaba la paisana con un buen plato de amapoles. De fondo sonaba una radio vieja con una canción de los Pixies. Yo no daba crédito. Mi abuela, decatándose del mío pensamiento, returbó: ¿qué quieres, fía? Estamos aquí aburridos. Ni nos traen de comer, ni nos toquen para bailar, nada más que lloros y salmos, de Dios. Estamos fartes. ¿Pero de qué estaba hablando mi abuela? De xuro que estaba llorando. De sópitu sentí la voz del señor cura. Pero bueno, non vos dixi que ya estaba bien de folixes. Acabáisme con los ramos de todo el mundo. Que estoy en campo sagrado, señores, por Dios. Entonces caí na cuenta. La mesa onde estaba sentada non era tal, sino unha tumba larga color perla. Dio la risa. Una risa destes fates da fogase. A la fin, la que estaba llorando y era yo. En segundo lugar, quero paseller el so microrelato y a recoller el éxito que el xurao concedió a En antes de la cabera fuella, Jorge Fernández García. Nada máis cerrar el libro, quedóse ablucado mirando aquel paisaxe de ensueño. Después, seriamente, pesió los cuellos y llenó el pecho por aire fresco y puro de la tapecía. Como facía cada velada que entamaba la seronda, y desde cuanta allá, pidía en el trabajo una semana libre para irse de vacaciones a Asturias, a los increíbles carballeos del Cordal Cantábrico. Empobinaba pa'l monte y buscaba el su árbol preferido, un escomanal carballo centenario. Allí tomaba asiento y poníase a leer, siempre el mismo libro, bajo los enormes rames que daban a Bellugo. Poco más facía naquellos 7 días. Lleía hasta que entamaba dice la luz. Después, ablucaba con el atapecer. Pero estaba ya en forma ver cómo la luz baixaba y la alfombra natural en la que descansaba iba llenándose de colores. Collorao, mariello, marrón, iban apareciendo na sorra dorada mentre el sol iba despidiéndose tras los majestuosos picos del Cordal. Aquella tarde quedóse Perunintre agüellando el su libro. Hubiera lo dependido de memoria por el amor de que era el que más se prestaba desde siempre. Mirando para el libro atalantó. Lidia, la protagonista,
Ainda vive feliz, allena los problemas que el autor va con él. Posando el libro en suelo y clavando la vista en el fin del cielo, para que entonces diera de un azul y anaranjado precioso, pensó: oxalá da quien a parar agora de leer la historia de la mi vida y me deseare para siempre aquí, neste paraíso verde, feliz con mi libro a la vera deste viejo árbol, alleno a los problemas de la vida. Agora damos paso a los representantes del xurao, por si quieren decir unes pallabres. 6 parece muy pocos. El nivel era para mí bueno. El nivel de asturiano también era bueno, había alguna faltuca y llamaronme la atención casi todos, la verdad. Prestaron. Había notas de diferencia de edades. Agradecer nuevamente a los escritores por el tiempo que dedicasteis a hacer los microrelatos, que supongo que, quiero decir, cuesta un trabajo también el ponerse a escribir y tal, y yo a veces no encuentro la inspiración tampoco. Al xurao por la revisión y evaluación de cada uno de los microrelatos que presentaronse, que bueno, fueron 6, pero contamos también con xurao para próximas ediciones, eso, que puedan también participar de esta revisión para no tener que ser nos, quiero decir. Y bueno, pues a los medios de comunicación que igual o no saquen la noticia, estaban convocados para Güell, pero bueno, ya sabemos que hay medios de comunicación y de algunos vienen, otros no, y los diarios digitales pues igual prefieren que mandemos yo les emails para yo subir la noticia o lo que sea sin tener que tener presencia aquí. Y bueno, también al Consello de la Mocedad por cedernos Güell este espacio, que bueno, pasamos por ese por la mañana, entonces vamos a prepararlo todo y nada, gracias también por dejarnos el espacio. Y bueno, también al público presente, acompañantes de los escritores y muchas gracias en general a todo el mundo que hizo posible tanto la edición como bueno, la gente que asuntóse yo. Y bueno, chicos y chicas, pues hasta aquí el vídeo de este domingo. Si os ha gustado, recordad suscribiros y activar la campanita de las notificaciones, que es totalmente gratuito. También dejarnos vuestro like y comentar por aquí abajo lo que queráis, compartir este vídeo con todos vuestros amigos, amigas, familiares, etcétera, y seguirnos en nuestra cuenta oficial de Instagram, crónicas_Asturias, para más contenidos de este tipo y sobre todo para, si no habéis podido participar en este concurso de microrelatos en asturiano o si por el contrario queréis asistir solamente a la ceremonia como parte del público, poder enteraros de las nuevas cosas que vamos haciendo. Así que nada, un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo la semana que viene, cronistas. Hasta el domingo a las 12.